¿Qué tal? ¿Cómo le va? Seguimos con la clase de Python. Hoy empezamos tema nuevo que es análisis de componentes principales o PCA, Principal Component Analysis. Ya empezaron a ver esto en la teórica, en la práctica el lunes, así que hoy vamos a ver un poco en Python. Entonces sería, digamos, la práctica 6 que todavía no está subida, pero ya va a venir. Y como recién están empezando, todavía no vieron del todo los algoritmos para calcular componentes principales o la teoría que hay atrás. Así que hoy vamos a hacer simplemente un ejemplo para ver de qué se trata, más bien tener la intuición de qué es componentes principales intuitivamente y después cuando vayan avanzando con los temas vamos a ir programando nosotros las funciones. Por ahora entonces hoy vamos a usar los paquetes que ya vienen en Python para hacer componentes principales. Es parecido a lo que decíamos con mínimos cuadrados. En mínimos cuadrados uno tenía la opción de hacer polyfit, que es un comando de Python para hacer mínimos cuadrados, pero también era bastante simple hacerlo a mano, haciendo la transpuesta por A y después resolver un sistema lineal. Bueno, acá también, toda la teoría es bastante simple en el fondo de los algoritmos, también es multiplicar por la transpuesta, calcular autovectores, autovalores. No hay, no hay mucha dificultad, son bastante simples, así que después lo vamos a ir viendo, sobre todo para entender bien qué es lo que estamos haciendo. Pero por ahora, para tener una idea de por qué nos puede interesar componentes principales o para qué se puede usar, vamos a hacer este ejemplo, un ejemplo aplicado a economía en este caso. Tenemos un listado de países, 21 países y 11 variables económicas. Ahora vamos a ver cuáles son esas variables. Y entonces queremos usar esas variables para de alguna forma visualizar a los países, ¿sí? Poder ver qué países tienen comportamientos similares en esas variables, ¿sí? Típicamente queremos poder distinguir los países desarrollados económicamente de los países menos desarrollados, pero tal vez también tenemos otras características por las cuales los podemos distinguir, ¿sí? Entonces queremos poder de alguna forma agrupar este, países parecidos en cuanto a la economía y la sociedad de ese país, ¿sí? Entonces, como son 11 variables económicas, leemos las variables así, después les cuento un poquito más. El archivo es este países CSV, así que leemos todos los datos y lo imprimimos. Acá están las 11 variables y los países. Los países son Albania, Angola, bueno, Argentina está por ahí también, Uruguay, Venezuela y varios países. Son, digamos, están por orden alfabético los primeros y los últimos, no están todos porque eran muchos. En general no afecta que sean muchas observaciones, lo mismo que mínimos cuadrados, pero acá como después queremos representar los países en puntos en el plano, bueno, eran demasiados países para poner todos, así que están solo los primeros y los últimos. Y las 11 variables que son variables económicas, por ejemplo, tasa anual de crecimiento, tasa de mortalidad infantil, porcentaje de mujeres, esta digamos es una variable un poco más social, porcentaje de mujeres en producción activa, producción de electricidad, PNB es el Producto Nacional Bruto, producto, supongo que es más o menos lo mismo que PBI, de 1995, o sea, son datos un poco viejos. Todo esto, digo, creo que todos los datos son más o menos de ese año, de 1995, de millones de dólares. Bueno, y otras variables, consumo de agua. Está bien, distintas variables económicas que nos permitan identificar distintos comportamientos en los países, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, acá están todos los datos leídos. Y entonces lo que queremos es eso, poder visualizar esos 21 países y poder a partir de dónde los ubico en el espacio, en el plano, poder distinguirlos, ¿sí? Como son 11 variables, en principio tendría que, para poder representarlos correctamente, tendría que hacer un gráfico en R11, ¿sí? Porque son vectores de 11 coordenadas. Si pienso cada país lo represento por todos sus datos, sus once columnas, bueno, sería un punto en R a la 11. No puedo hacer eso. Entonces lo que uno hace, componentes principales, la idea es, primer objetivo, componentes principales tiene muchas aplicaciones, pero una es poder visualizar. Como no podemos visualizar 11 variables, hacemos esto para poder visualizarlo en el plano, todos los puntos en el plano, ¿sí? Una forma sería tomar dos variables. Elijo dos variables que sean lo más representativas posibles del resto de las variables, ¿sí? Esa sería la idea. Si uno quisiera tomar solo dos variables, tomar, por ejemplo, una variable que sea económica y otra variable que sea social, de alguna forma, para poder distinguir lo más posible con solo dos variables todos los países, es decir, que dos variables capturen la mayor información posible de esas 11 variables, ¿sí? Esa sería una posibilidad. Tomar solamente dos variables es algo totalmente válido, tomar dos variables. Pero acá queremos hacer un poco más, es aprovechar la información de las 11 variables. Primero no sabríamos cuáles dos variables seleccionar, y aunque tomemos dos, podría ser que estemos perdiendo información de otras variables que las podríamos tratar de capturar de alguna forma. Entonces de eso se trata de componentes principales, crear dos nuevas variables, es decir, no usar las 11 variables
dos de las 11 variables, sino crear dos nuevas, pero que esas nuevas variables sean combinaciones de las variables de entrada que ya tenemos y que de alguna forma tengan la mayor información posible de las 11 variables. ¿Sí? Lo que se dice que eh, representa la mayor variación posible de las variables. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, construyendo dos variables que nos representen de la mejor manera posible esas 11. ¿Sí? Entonces, poder distinguirlas en un gráfico en el plano, poder distinguir a los distintos países que queden de alguna forma agrupados. Después, más adelante, vamos a ver clustering, cómo agrupar, pero por ahora simplemente con que queden cerca en el plano nos vamos a poner contentos si logramos que graficados el plano y que los países que están cerca en el plano queden, sean realmente países parecidos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a esto, calcular componentes principales, a ver cómo podemos hacer. Estas son las 11 variables. Entonces, lo primero que hicimos es leerlo, lo mismo que siempre, leemos los datos con Panda, read CSV, los datos están en CSV, lo pueden usar. Lo pasamos a NumPy. Acá está el mismo archivo convertido en NumPy. Acá hay la primera columna, no son numéricas, es los nombres de los países, no hay problema para NumPy. También me acepta que haya una columna con los nombres de los países. Esto lo vamos a necesitar para poder representar en el plano y saber a qué país corresponde cada punto. Entonces, empecemos con un ejemplo simple que es agarremos dos variables. Antes de hacer componentes principales, para entender un poco la idea de lo que queremos, agarremos dos variables. Entonces, primero tomamos la columna de países, de nombre de países, o sea, datos NP, la columna 0, acuérdense, dos puntos, coma 0, quiere decir la columna 0. Los nombres de los países los guardamos en este vector país. Y todo el resto lo guardamos en esta matriz X. ¿Sí? O sea, X es la matriz de datos realmente de los datos numéricos, las variables económicas, y países es simplemente el nombre del país. Entonces, 1 a 12 son 11 variables. Para eso tenemos que hacer 1, 2.12 para que nos tome las primeras 11. ¿Está bien? A ver, antes de seguir, podemos hacer esto. Print, por ejemplo, X. ¿Está bien? Entonces, nos quedó todo lo mismo que teníamos, pero sin la primera columna de países. ¿Sí? ¿Y qué es todo esto que dice acá? Acá ya empiezan las cosas nuevas. Como son todas variables económicas y ven que son muy distintas las variables, tal vez acá se veía mejor antes. Son muy distintas. Unas son numeritos que van entre 1 y 3. Acá son porcentaje. La X3 eran porcentajes que van del 0 a 100. Esta variable es PBI, entonces en millones de dólares. Bueno, algunos tienen números muy grandes. Entonces lo primero que queremos hacer es llevarlos todos a la misma escala. Esto ya vieron un poco con Paula. Llevar toda la misma escala para poder comparar las variables. ¿Sí? Queremos decir que si una variable en cualquiera de estas vale un número 1, por ejemplo, que sea un número grande para todas. Si sabemos que la variable x1 vale 1, no es lo mismo que la variable x4 valga 1. Entonces, tener números más o menos comparables. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la estandarización para llevar todos a un mismo rango? Queremos llevar todas las variables digamos, a un mismo rango. La estandarización que vamos a hacer acá es, había puesto un help y no sé qué pasó, se borró un comentario, es llevar todos a norma 1, perdón, a medio a 0 y varianza 1. Normalizamos, voy a poner acá, normalizamos, llevando a media 0 y varianza 1. Esto no se preocupen, media 0 sí, ya creo que vieron con Paula, la varianza recién ahora están viendo un poco, no es tan importante, pero básicamente como queremos llevarlo a que el promedio de toda una columna o la suma de toda la columna de 0, eso sería llevar a media 0, que todas en promedio, digamos, que estén centradas alrededor de 0 los valores, y varianza 1 es como se dispersan, que no se dispersen mucho. Típicamente sería que esté entre menos 1 y 1, pero no es exactamente lo mismo. Varianza 1 no es exactamente lo mismo que los valores que hay entre menos 1 y 1, pero bueno, es algo, podemos pensarlo así, a que todos los valores los llevamos, a que todas las columnas llevamos a valores entre menos 1 y 1. Ahora lo probamos a ver si queda exactamente así. Van a ver que no es exactamente lo mismo, pero calculamos X. Sí. Acá ya no se pueden ver las columnas, cada esto es una fila, pero si se fijan acá los valores van más o menos entre menos 1 y 1. Acá hay 1,77. Eso puede pasar, digamos, con la varianza 1. Si hay muchos valores chiquitos negativos, bueno, puede aparecer algún valor grande mayor que 1. Bueno, es como en promedio lo que se varía de 0 va a ser en promedio 1, ¿sí? Algo así la idea. Pero bueno, no importa. Acá queda transformado y están todos, entonces podemos pensar que están todos transformados en la misma escala, es decir, que representa más o menos lo mismo, un valor de 1 o 2 representa más o menos lo mismo en cualquiera de las variables. ¿Sí?
Y entonces verifiquemos, por ejemplo, si sumamos por columna, acuérdense que sum x es la suma de cada columna, da todos estos valores 10 a la menos 15, 10 a la menos 15, o sea, son todos 0. O sea, que realmente lo llevó, una de las cosas que hizo es que todas las columnas ahora suman 0, ¿sí? Antes cada columna tenía una suma muy distinta. Sí, antes esta columna iba a sumar un montón, esta columna iba a sumar muy poco, esta columna también casi 0 porque se compensan también algunos negativos con positivos. Bueno, reescalamos y ahora ya no tenemos ese problema. Todas las columnas suman 0. Depende del problema que uno tenga. A veces le está bien hacerlo así, a veces no le gusta. Por ejemplo, acá aparecieron negativos en variables que no tenían números negativos. Podría ser algo malo, pero para graficar no afecta. En general la escala, si cambio una variable de escala, el gráfico va a ser el mismo. Entonces, para graficar no nos afecta y para el análisis de componentes principales, saber cuáles variables son más importantes, nos va a venir bien que esté todo en la misma escala. ¿Está bien? Entonces, empezamos haciendo dos variables nada más. En vez de hacer componentes principales, comparamos, por ejemplo, la variable PNB, la variable 3, y la variable, o sea, la variable PBI de Producto Bruto, y la variable de producción de electricidad. Uno esperaría que sean las dos más o menos parecidas. Un país con mucho PBI va a tener también una producción de electricidad alta. ¿Sí? Este es un país muy desarrollado, consume mucha electricidad. Son las variables 3 y 4. Acá son las variables 4 y 5, pero como X es solamente la columna de datos, X empieza en la columna 0, entonces ahora la columna 0 corresponde a la variable 1, ¿sí? O sea, la columna 0 es la tasa anual de crecimiento, la columna 4 corresponde a la variable, ¿cómo es? Perdón, que dije, la primera columna matriz es esta, o sea que el índice 0 corresponde a X1, el índice 3, por ejemplo, corresponde a X4, ¿sí? Entonces el índice 3 corresponde a la variable x4. Bueno, y esta es la variable 5, x5. O sea, esta vamos a ponerlo acá, x4. Esta es x4 y esta es x5. Sí, confunde un poco ahora. Esto antes estaba bien con la variable países porque así empezaba todo numerado de 1. Pero bueno, no hay que confundirse. Y graficamos x en función de y, o y en función de x, perdón. Ahora vemos esto que dice acá. Este es el gráfico de y en función de x. Y si vemos, lo que decíamos, están bastante lo que se llama correlacionadas. Si las dos variables están muy correlacionadas, mientras va aumentando x es el PBI y la variable y era la variable de producción de electricidad, mientras va aumentando el PBI, va aumentando también la variable de producción de electricidad. Hay uno solo que está medio solito, este punto acá, que es como atípico. Todos estos se comportan más o menos parecido en las dos variables. Acá tenemos un punto atípico. Bueno, pues ya si quieren podemos ver quién es ese punto. ¿Cómo le ponemos nombres a los puntos? Acá es todas estas instrucciones de acá. Hoy por eso no se preocupen mucho de ir aprendiendo todo esto. Después vamos a ver exactamente qué cosas vamos a necesitar. Por ahora más bien pueden ir ejecutando el notebook y ver qué es lo que va pasando. Esto anoté sí va a servir mucho para todos estos gráficos, de poder ponerle nombres a los puntitos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Esto es para ponerle nombres a los puntos. Los nombres vienen dados en la variable país. Acuérdense que la variable país son los nombres. Y aquí siguen las coordenadas de los puntos que estamos graficando, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, ponemos un puntito o un nombre con las coordenadas del punto XY y el nombre correspondiente está dado en el vector país, ¿sí? Digamos, uno puede copiar esto. Si tiene el vector país, tiene los nombres que queremos poner a cada punto y en el mismo orden, digamos, en el que vienen dados los puntos en X, y entonces podemos hacer esto digamos, copy-paste, podrían hacer, cada vez que quieran poner el nombre, pueden copiar todas estas instrucciones. ¿Sí? Bien, acá vemos el gráfico. Este país que estaba un poco separado del resto es Ucrania. No sé, se ve que la producción económica de Ucrania está basada fuertemente en la producción de electricidad, o hace mucho frío, habría que ver, hace mucho frío y consume mucha electricidad. Pero bueno, está separado de todo el resto, ¿sí? Entonces, acá se ve todo apretado. ¿Cómo agrandamos esto? En algún lado tenía una instrucción. Esto, acá sí, pero pongámoslo acá primero para que se agrande un poco el gráfico. A ver si 2010 es muy grande o está bien. Sí, tampoco. Sí, bueno, está bien. Ahora quedaron, no sé cómo se agranda la letra, que no sé si en el vídeo se va a ver bien, pero acá, digamos, está Ucrania, allá lejos, y acá todos estos países, Vietnam, Bangladesh, Zimbabue,
Benín, bueno, hay varios países, parecen los países poco desarrollados, y acá, digamos, los países más desarrollados. Bueno, Argentina quedó bastante bien en este gráfico, Bélgica, bueno, depende de la variable que miremos, está mejor uno o mejor el otro, ¿sí? Pero entonces, ahora si pensamos en los componentes principales, nosotros queremos dos variables, elegir dos variables que nos representen de la mejor manera posible toda la información en esa tabla. Acá parece que no es buena elección tomar estas dos variables porque están muy correlacionadas, ¿sí? La información que aporta una es muy parecida a la que aporta la otra. Por ejemplo, acá todos estos se ve que tienen los dos valores muy parecidos en cualquiera de las dos variables, ¿sí? Entonces, como está todo muy alineado en una recta, eso quiere decir que las dos variables están muy correlacionadas, ¿sí? A nosotros nos gustaría que el gráfico acá sea lo más disperso posible para poder distinguir. Acá es como que la segunda variable no importa mucho. Si solamente miramos la coordenada X, o miramos la coordenada y quedan más o menos separados de la misma forma, ¿sí? No nos ayuda mucho a separar la variable y de la información que ya teníamos en la variable x, ¿sí? No sé si se entiende. O sea, este es un ejemplo de algo que no querríamos cuando hacemos componentes principales. No queremos usar dos variables correlacionadas. Cuando queremos representar en el plano, queremos usar dos variables que las distingan a los puntos y no que nos aporten la misma información, que nos quede todo alineado en una sola recta y que las dos variables se estén aportando. Entonces eso, electricidad y PBI aportan prácticamente la misma información, salvo por Ucrania, digamos, que podemos distinguir que Ucrania tiene un comportamiento distinto. Los demás están más o menos alineados en la recta. No, no exactamente, pero acá se ve alguna diferencia, pero es como que no serían dos buenas variables. Bueno, habría que ver qué es lo que hay en las demás variables. Pero probemos, por ejemplo, habíamos dicho mirando las variables que la variable esta de porcentaje de mujeres era más una variable social que tal vez no está tan relacionada con poder económico, desarrollo económico. Así que podemos probar qué pasa si cambiamos una de esas dos variables, una de las dos variables que habíamos puesto, que la cambiamos por porcentaje de mujeres y hacemos el mismo gráfico de recién, pero usando esas dos variables. Entonces ahora si miramos queda un poco más disperso, ya no están todos alineados en una recta, ¿sí? Por ejemplo, no habíamos visto bien la variable esta de porcentaje de población activa de mujeres, es esta variable la X3, en Arabia Saudita es la que tiene más bajo porcentaje, y no sé, otros países, Ucrania, Tanzania, hay otros países, Benín, tienen porcentaje casi llegando al 50%, creo que ninguno supera, pero hay muchos países cerca del 50%, ¿sí? Esto es del 95, no sé cuál es la situación ahora, pero bueno, ahí vemos entonces que esa variable nos permite distinguir cosas distintas de lo que nos permitía distinguir la variable de, por ejemplo, el PBI. Por ejemplo, acá Arabia Saudita la separa, entonces esto nos da una separación mejor, se puede ver un poco mejor que que las dos variables anteriores. O sea, tenemos estas dos variables nos aportan más información si los queremos distinguir. Acá siguen estando estos países, Tanzania, Benín, bueno, acá se ve que, por ejemplo, varios países africanos quedaron acá, Uruguay se pegó a estos países, pero después los otros países están bastante dispersos, Túnez y Yemen quedaron parecidos, Argelia. Estos países geográficamente, Túnez, Argelia están cerca, Yemen no sé dónde está. Y bueno, Australia, Bélgica, se ve más o menos, ya estas dos variables distinguen mejor que antes los países, y nos permite separar mejor a los países. Entonces, esto es lo que buscamos, poder representar en el plano sin perder información. En la anterior, por ejemplo, la información de esta variable la estábamos perdiendo y la información que nos aportaba tener dos variables tan parecidas no era mucho, ¿sí? Bueno, todo esto entonces es, sin usar nada de componentes principales, es ir probando de a dos. Esa sería la forma más elemental de hacer esto, de tratar de entender las 11 variables y ir probando a dos. Agarro pares y las voy comparando a ver si se parecen o no. Pero lo que vamos a hacer entonces es componentes principales, es hacer todo esto automático y elegir dos variables o dos combinaciones de variables que nos separen de la mejor manera posible a los países, ¿sí? Sin perder información, sin perder, tratar de capturar toda la información de las 11 variables en solo dos variables, ¿sí? Es un poco la idea. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Está bien? Entonces, acá usamos este paquete PSA. Todo está en este sklearn. Es un paquete para enseñanza, ¿no? Learn es un paquete para enseñanza de composición de datos y importamos PCA, Principal Component Analysis. Y como les decía acá, no nos preocupamos mucho por ahora de cómo se usa este paquete, de qué es cada comando, pero igual, digamos, si lo copian con otros datos va a funcionar. Entonces, la primera cosa es decirle que vamos a hacer PCA. Es como que definimos acá un objeto, un PCA, que por ahora no le pasamos ningún dato. Ahora después le vamos a decir con qué datos se va a hacer.
pero por ahora solamente le damos parámetros. Vamos a hacer, como que le estamos diciendo, vamos a usar este PCA, que es una variable, para hacer el componente principal con dos componentes, ¿sí? Sí, donde le estamos seteando los parámetros. Queremos hacer dos componentes. Componentes principales uno puede elegir cualquier cantidad de componentes, una, dos, tres, cualquier cantidad. Para poder graficar en el plano, en general usamos dos componentes, ¿sí? Y acá es donde le decimos, acá es donde le pasamos los datos, ¿sí? Este comando fit transform, primero definimos cuántas componentes queremos hacer y después fit transform nos transforma, este transform quiere decir los datos que están en la matriz X, transformémoslos en dos componentes usando componentes principales. Transformamos toda esa información en solamente dos variables, ¿sí? A ver, vamos a ver qué es lo que hace esto. Entonces lo que nos da son dos nuevas variables, dos nuevas columnas, del mismo tamaño de las columnas antes, o sea, con 21 renglones. Son dos nuevas columnas y estas dos columnas tienen la mayor posible información de las columnas anteriores, ¿sí? Por ahora queda muy dicho así en el aire, por eso después cuando vamos avanzando vamos a ir entendiendo bien cómo se construyen estas dos columnas, pero la idea es eso que les decía, tratamos de todas esas 11 hacer combinaciones que entre las dos sean lo más distintas posible, ¿sí? Queremos capturar toda la información posible de las 11 columnas que teníamos originalmente. Entonces, si usamos, por ejemplo, la variable esta de PBI, bueno, todas las demás que son parecidas, que marcan el desarrollo económico, las vamos a resumir con una sola. No vamos a necesitar usar dos variables para contener información parecida. Entonces la otra variable esperamos que tenga información distinta a la de el PBI, ¿sí? ¿Está bien? Entonces hagamos el gráfico ahora de cómo quedó esto. Lo mismo que antes. Graficamos ahora estas dos columnas y acá sí sigue ordenado igual que la primera fila representa los datos del primer país. Cómo quedó en las nuevas coordenadas en estas dos variables. La primera fila es el primer país que teníamos de antes, ¿sí? Es decir, entonces en vez de tener PBI o lo que sea, ahora tenemos estas dos nuevas variables que son una combinación de las variables anteriores. Vamos a graficar a ver cómo queda esto, a ver si sirve para algo. Y bueno, acá vemos cómo queda separado ahora los puntos. Ven que se logró una mayor dispersión que los dos ejemplos que teníamos antes. Queda mucho más distribuido. Y lo que tenemos que ver si esto realmente verifica es que los países que estén cerca sean países parecidos. Por ejemplo, fíjense, Argelia, Túnez están muy cerca y geográficamente también son países vecinos, entonces tienen un comportamiento muy similar, tanto económico como social, tienen un comportamiento muy similar. Todos estos países de acá, Tanzania, Zambia, Benín, son todos países de África, también, entonces tienen comportamientos muy parecidos. Argentina quedó acá, Turquía, Venezuela, Uruguay, más o menos quedaron parecidos, está bien. Entonces, eso es lo que queremos con en todo esto de componentes principales. De las 11 variables, poder representarlos de alguna forma en el plano, pero manteniendo la mayor cantidad, conservando la mayor cantidad posible de información de esas 11 variables, ¿sí? Si hubiésemos usado solamente una variable económica, estarían los países más desarrollados de un lado, los países menos desarrollados del otro, pero nos perderíamos todo esto. Por ejemplo, acá ven de nuevo Arabia Saudita, quedó separado del resto, justamente se ve por esa variable de porcentaje de mujeres, nos permite separar esa variable Arabia Saudita del resto, ¿sí? ¿Está bien? Entonces acá se ve muy bien cuál es la idea de componentes principales. No es buscar quedarnos con una sola variable y tratar de alinear todo, sino al contrario, tratar de que quede lo más disperso posible, que sean dos variables lo menos correlacionadas posibles. Esa sería la idea. En el primer gráfico que teníamos quedan todos a lo largo de una recta. Después queda un poco mejor, un poco más disperso, pero acá todavía quedaban muchos países agrupados juntos. Y finalmente acá queda todo bastante disperso, que es el objetivo, lograr separar en dos variables lo menos correlacionadas posible, ¿sí? Entonces, esta sería la primera parte de visualizar. Ahora queremos saber un poquito más, un poco más de información de qué son esas dos variables. El problema de PCA, la dificultad de PCA, a veces cuando uno hace aplicaciones, es que estas dos variables no tienen en principio interpretación, son combinaciones de esas 11 variables, ¿sí? A uno nos gustaría, es decir, para poder, por ejemplo, concluir resultados, hacer algún informe, uno le gustaría decir, bueno, las dos variables que mejor representan son PBI y no sé, tasa de mortalidad. Esas son las dos variables que nos permiten distinguir mejor. Acá no podemos decir, bueno, tenemos este gráfico, los distinguimos,
pero no sabemos en qué sentido son parecidos a Argelia y Túnez, en qué sentido Australia es mayor en la segunda, en la primera variable es el mayor de todos, ¿sí? Nos falta todavía comprender un poco eso. No siempre se puede, porque no es la idea de esto, es simplemente distribuirlos, tratar de separarlos, pero sí podemos mirar un poquito qué es lo que podemos hacer. Como dijimos, estas dos columnas son combinaciones lineales de las columnas originales, ¿sí? Entonces lo que podemos mirar es qué combinación es cada una. Por ejemplo, podría ser que esta sea combinación de las variables económicas que marcan el desarrollo y que esta sea combinación de las otras variables que no están tan ligadas con el desarrollo económico, ¿sí? Entonces, eso lo podemos mirar. Podemos mirar qué coordenadas eh, tiene cada componente. Como digo, todo esto por ahora está como eh, muy en el aire porque no estamos viendo cómo se construye todo esto, pero cuando vayan viendo la teoría lo van a ir entendiendo un poco mejor, con el práctico también. Pero por ahora simplemente también tratar de visualizarlo primero, no sé, cuál es el orden correcto para hacerlo, si primero ver toda la teoría y después el ejemplo, o con los ejemplos por lo menos ya tiene una idea de qué es lo que estamos tratando de hacer con toda la teoría que están viendo, ¿sí? Bueno, entonces la última parte es mirar los componentes. Esto que nos dice al principio son dos vectores, ven que son dos filas. La primera fila corresponde a la componente 1, es decir, esta columna de acá, es una combinación de las 11 columnas con estos coeficientes, ¿sí? O sea, si yo multiplico la primera columna por este coeficiente, la segunda por este, la tercera por este, la cuarta por este, la quinta por este, así hasta la undécima por este, y sumo todo eso, bueno, me da exactamente, pueden hacer la prueba, me da exactamente esta columna. ¿De qué me sirve saber estos coeficientes que para acá aparecen? No sé, que no hay nada de información, ahí son todos coeficientes medio aleatorios, así a la primera vista parecen aleatorios. Lo que podemos mirar es los coeficientes más grandes acá son los que tienen más peso en la componente 1, ¿sí? Por eso acá es donde era importante tener todo normalizado a la misma media y misma varianza. Si tuviéramos en escalas muy diferentes, acá los coeficientes no representarían lo mismo. Un coeficiente de 1 para una variable que toma valores muy grandes no es lo mismo que un coeficiente 1 para una variable que toma valores muy chicos cuando uno piensa en la combinación. Entonces, acá como está todo normalizado, acá sí podemos pensar que los valores parecidos representan el mismo peso, es como que estos son los pesos de las variables en la componente 1, ¿sí? Entonces, si miramos cuáles son los pesos más grandes son todos estos que son tipo 36, 34, 38. Entonces, por ejemplo, este tiene peso 33, pero con coeficiente negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que está relacionado inversamente, o sea que en este caso, en la segunda variable, ahora vamos a ver quién es, mientras más grande era el valor, era peor para lo que sea esta componente. Fíjense que acá lo que tiene valor grande es que lo que ya hemos visto que era PBI y electricidad. O sea que esta primera variable, ahora lo comparamos con los nombres, lo copio acá abajo así lo podemos ver más fácil, todos los nombres que teníamos. No está. Así no tenemos que andar subiendo y bajando. Ah, no, ahí no pude. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Tengo que copiarlo del código. No, no así. Ahí está. Bien. Entonces ahora sí podemos comparar. Entonces, por ejemplo, este menos 0,33 es tasa de mortalidad. Entonces tiene sentido, mientras mayor es la tasa de mortalidad, peor para el desarrollo económico. Un país muy desarrollado tiene tasa de mortalidad muy baja, ¿sí? Estos números, este 22, bueno, más o menos puede ser, pero este no es tan alto. Miremos todo lo que son 36, 35. Entonces, este 0,8 lo ignoramos. 36 es PBI, 34 es la variable 5 es producción de electricidad, 36 es líneas telefónicas, también todas esas son variables indicadores de poder económico, de desarrollo económico, ¿sí? 34 este es consumo de agua, este ya no importa tanto, se ve que es como magia, ¿no? Esta materia está llena de magia y bueno, acá se puede ver, hicimos este componente, no dijimos, o sea, en ningún lado el programa que usamos, las componentes principales analizaron a qué corresponde cada variable, pero mágicamente con esto, simplemente calculando autovectores y autovalores, que es lo que van a ver, pudimos identificar de todas estas variables cuáles son las variables económicas, ¿sí? Como que todo este método nos dice cuáles son las variables económicas y más todavía nos dice, esta es una variable de peso en la economía para evaluar el desarrollo económico, pero con peso inversamente proporcional.
o inverso, ¿no? Mientras mayor es la variable, quiere decir peor es el desarrollo económico del país, ¿sí? Entonces, mágicamente, con solo hacer estas cosas, pudimos capturar las últimas dos variables también, son variables de desarrollo económico, y esta por eso, proporción de deforestación o proporción de bosques, bueno, no es tan representativa del desarrollo económico, depende más ahí las condiciones sociales, las políticas ecológicas, bueno, no sé, o digamos, un país con mucha selva, bueno. Entonces, queda perfectamente capturada en la primera variable todas estas variables de desarrollo económico. Y en la segunda variable, miramos lo que tiene más peso, es acá aparece un 45, acá un 64 y acá un 51. El 45 es tasa anual de crecimiento de población. Esa también no está tan ligada directamente al desarrollo económico. Depende del país, más también depende de la sociedad. En los países, no sé, europeos supongo que la tasa es baja, en los países asiáticos tal vez más grande, no sé. Acá esta variable es porcentaje. Entonces acá fíjense, la variable con más peso es porcentaje de mujeres en población activa. Entonces como que este análisis de componentes principales detectó que esta variable de porcentaje de mujeres es la que es más distinta al resto de todas las variables económicas, ¿sí? Automáticamente con esto que hicimos, detectó que esa era la variable que aporta más información eh, distinta al resto, ¿sí? Acá hay que tener cuidado de eso. Cuando uno dice quiero las dos variables que aporten más información con respecto a las 11 variables que tenemos, una vez se confunde y piensa, bueno, como la mayoría de las variables son económicas, las dos variables que importan, aportan más información sería tomar dos variables económicas porque me explican la mayoría de las variables, de las otras variables son también económicas. Entonces es como, bueno, esta variable de mujeres la ignoro porque es muy distinta del resto. Entonces me voy a quedar con las otras que son las que aportan, digamos, que me explican más cantidad de variables. Pero no, acá no nos interesa explicar más cantidad de variables, sino de todo esto quedarnos con la mayor información posible. Entonces, si ya tengo una variable de desarrollo económico, no quiero que la segunda variable también sea de desarrollo económico. Quiero que ahora sea algo distinto para poder agregar más información nueva. Si agrego ya una PBI, por ejemplo, la siguiente variable no quiero que sea producción de electricidad, quiero que sea una variable social, en este caso, ¿no? Entonces, acá, ¿qué otras variables aparecen en este 0,51? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X8 proporción de la superficie cubierta por bosques también no es una variable económica. Entonces la segunda variable es como que de alguna forma condensa todas las variables que no son tan relacionadas con la economía, ¿sí? Entonces acá se ve la utilidad de los componentes principales. De todas estas 11 variables las resumo en dos, todas las variables económicas y todas las variables sociales o no tan ligadas a la economía, ¿está bien? Y todo automáticamente, simplemente, lo que vas a ir viendo ahora con la teoría en la práctica, calculando autovectores y autovalores de una matriz. No tengo que ponerme a mirar, o sea, acá no apareció en ningún lado, no usamos ninguna información previa, digamos, nuestra de las variables, cuáles, en ningún lado le pusimos un indicador de cuáles son las variables económicas, cuáles son las variables sociales, nada. Simplemente buscando correlaciones entre las variables, calculando correlaciones, el método detecta cuáles son las variables distintas, ¿está bien? Así que bueno, de eso se trata todo lo que vamos a ir viendo ahora en componentes principales. Tiene aplicaciones a un montón de cosas, acá lo estamos viendo para economía, y en general eso, en cualquier lado que uno quiera agrupar en distintos tipos de individuos o de poblaciones, lo que sea, nos va a servir en biología también. Si tenemos mucha información de genes, por ejemplo, hacemos componentes principales, podemos distinguir genes que codifiquen distintas informaciones. ¿Qué genes son los que influyen, no sé, en color de piel? ¿Qué genes son los que influyen en enfermedades? ¿Qué genes son los que influyen en distintas cosas? Podemos ir agrupándolos. Esa es un poco la idea de componentes principales, ¿sí? Poder agrupar información. Después vamos a ir viendo más cosas también cuando veamos clustering y más cosas de cómo agrupar, es decir, de este gráfico, si podemos armar grupos. De acá, por ejemplo, este es un grupo de países, este es otro grupo, bueno, eso más adelante vamos a ir viendo. Por ahora ya nos quedamos contentos que más o menos lo vemos, que en el gráfico pudimos individualizar países. Todos estos, por ejemplo, acá son los países más desarrollados económicamente, acá tal vez los menos desarrollados. Bueno, Australia ahorita es un poco eh, distinto a todos los demás. Todas esas cosas pudimos identificar con componentes principales. ¿Está bien? Entonces, acá tienen todas las herramientas para hacerlo con cualquier archivo, pero de a poco vamos a ir viendo cómo hacerlo nosotros y sobre todo para entender bien qué es lo que está pasando. Por eso, como ahora lo hicimos, parece simplemente magia. Aplicamos Enter y bueno, automáticamente nos hizo todo este análisis, que parece un análisis muy complejo, pero lo único que hizo es calcular autovalores y autovectores. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces
seguimos la clase que viene con un poco más de teoría y práctica. ¿Está bien? Listo. Hasta luego.